qué? Es que a veces se ve que es nuestra naturaleza, eso de no respetar cosas que algunos Jefa, creen la respeto que profundamente. están saldadas, ¿no? Por ejemplo, con el tema que viene ahora, los allanamientos nocturnos. Muchos habrían creído que al no haberse llegado a la aprobación de la Rañaga, de la campaña Vivir Sin Miedo, donde estaba como uno de los puntos, habilitar los allanamientos nocturnos, el tema no iba a estar nunca más sobre la mesa. Pero vuelve a estar. Vuelve a estar en un contexto diferente al que tal vez fue anunciado originalmente, por un nuevo ministro del Interior. Repasemos. Tenemos un tema pendiente que no lo quiero incluir ni involucrar al fiscal, pero que sí a nosotros nos preocupa, que es el tema del allanamiento nocturno. Que ustedes saben perfectamente que esto fue planteado en una etapa plebiscitaria, que no consiguieron los votos necesarios como para que se pudiera cambiar en la Constitución de la República. Pero nosotros queremos insistir en esto. Somos de los pocos países en el mundo que la policía, y con orden, por supuesto, del juez, con conocimiento del señor fiscal, no con todas las garantías del caso, pero que no puede ingresar en forma nocturna a lugares en donde se vende droga y delinquen. No es un hogar. Y vamos a buscar la forma de buscar una interpretación a esto. Por supuesto, es un tema que ya ha sido discutido muchas veces en el Parlamento y me propongo trabajar a ver si es factible hacer una interpretación donde le quede más armas a la policía, al fiscal y al señor juez para poder allanar en forma nocturna a veces casas que no son hogares. Nos acompaña el abogado penalista Andrés Ojeda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Por favor, el tema de los allanamientos nocturnos que estuvo repetida a veces, ¿no? Sí. Sobre la mesa, pero que muchos pueden haber creído que quedó saldado cuando no se llevó adelante la campaña Vivir Sin Miedo, ¿no? Porque era uno de los puntos ahí establecidos. Personalmente usted siempre estuvo a favor de que se habilitaran, ¿no? Sí, y de hecho, te digo más, esto tiene una historia más que interesante, sobre todo a corto plazo, porque lo estamos discutiendo desde la propuesta de reforma de Jorge Larrañaga, pero acá yo les diría que en los últimos 15 o 20 años ha habido no menos de 3 o 4 proyectos por de eso ley digo repetidas veces, porque me buscando consta. modificar Sí, esto. sí. Y de todos los partidos políticos, hay un proyecto del Frente Amplio del senador de León, de hace muchos años, no Leonardo de León, Walter de León, hay un proyecto de Pedro Bordaberry, hay otro proyecto más y después vino el de Jorge Larrañaga. O sea, 4 y de todos los partidos en diferentes legislaturas, de diferentes maneras en cuanto a las formas, pero el fondo era siempre el mismo. Habilitar a que se realizaran. Porque, y vamos a ser claros, aprovechemos la oportunidad para clarificar cosas. En Uruguay no es que estén prohibidos los allanamientos en la noche, ¿tá? Lo que se requiere constitucionalmente es que en caso de que se allane una casa de familia, un hogar en la noche, es necesaria la autorización del jefe de familia, incluso más allá de contar con una orden judicial, ¿verdad? O sea, no es que está prohibido. Yo puedo allanar de noche, lo que no puedo allanar es una casa de familia. Y esa es justamente la cuestión que hoy se discute. Y no se discute... ¿El tema es el concepto de casa de familia, como lo plantea Heber ahora? Bueno, es una de las puntas por las cuales se podría discutir, porque esto tiene dos partes muy claras. Y lo quiero partir porque no son lo mismo. Una cosa es la sustancia, el fondo, lo que queremos arreglar, y otra cosa es la forma, cómo lo queremos hacer. Porque creo que el lío más grande que tenemos hoy es de forma y no de fondo. A mí me parece que hoy hay un cierto consenso popular de que el allanamiento nocturno es una herramienta válida para tener en el espectro a utilizar a la hora de combatir, por ejemplo, el narcotráfico. Lo dicen todos los fiscales de drogas y lo dicen todos los policías que investigan temas narcóticos. ¿Me dejas un paréntesis ahí, Andrés? ¿Ustedes coinciden en que es una herramienta fundamental para el combate, entre otras cosas, del narcotráfico?
Alfredo, esto es para una respuesta cortita. No sé si es fundamental, capaz que colabora. Dijimos útil, Bien. al menos. Bien, Útil, al menos. Vero, Yo creo que la gestión de la Rañaga demostró que se pueden obtener buenos resultados en la lucha contra el narcotráfico sin esta herramienta. bien, Ale, Sí, me faltan elementos técnicos como para asegurarlo, pero no me niego no te negas a que pueda a ser. que sea un elemento a ser discutido. Fernando, Igual que Camino, no me faltan elementos técnicos, pero no tengo la más mínima duda que es imprescindible. ajá, bueno, no es lo mismo entonces. Igual que Camino, no es lo mismo. igual que Camino con respecto A a las ver, dudas. sigamos. Igual podemos agregar elementos técnicos que puedan servir. A ver. Esto no lo digo yo, lo dicen, repito, los fiscales de drogas lo han dicho hasta el cansancio, los que trabajan en brigadas narcóticas hasta el cansancio. Y el quid de la cuestión, que aquí está, para que cualquiera que esté en la casa Sí. entienda por qué estamos discutiendo esto. En el siglo XIX, siglo XVIII, o sea, hace mucho tiempo, cuando no había luz eléctrica, ¿tá? Esta prohibición de poder entrar a una casa de noche tenía cierto fundamento y existía en todas las constituciones. Después pasó el tiempo, la vida en sociedad normal nos llevó a otro lugar y esto quedó absolutamente viejo y obsoleto e inútil. Era con razón, con un hilo negro, era, ¿no? razón por la cual... Un hilo negro, hasta que no se viera el hilo negro en la noche, no se podía ingresar. Eso hace... Es un detalle. Lo que 150 digo es que años, un detalle, la pero luz del interesante. día era un argumento porque se vivía en otras condiciones. Por algo todos los países del mundo, salvo 2, no tienen más esta prohibición, porque dejó de tener sentido. Pero ¿qué es lo que dejó tener sentido? ¿El concepto del hogar como un sagrado No. inviolable o el concepto de la luz? Pero- no. El lugar es tan sagrado e inviolable De día como de noche. como día como de noche. Digo, la casa no es más ni menos. Acá lo que yo digo es, y creo que se cae Maduro y lo puede entender cualquiera sin ser grado 5 de nada. Es bien simple. Acá el que nos da garantías a nosotros de que un allanamiento es correcto o incorrecto no es ni el día, ni la noche, ni el sol, ni la luna, ni el atardecer, ni nada. Es un juez. Es el juez el que a mí me dice, este allanamiento tiene fundamento, allane, o este allanamiento no tiene fundamento, no lo allane. Y si es un error, ¿de quién Pero es la es un error- responsabilidad? es un error ¿Del de juez día. o de Eventualmente de los dos. el Ministerio del Interior? Puede ser de todos, eventualmente, porque el juez resuelve con los elementos que le da un fiscal, que es el que le pide poder allanar. Ahora, vamos a entendernos. En cualquier caso, ese error ocurren, ¿eh? A veces hay Sí, decisiones por supuesto, equivocadas. errores humanos. Eso es lo que también se valora, ¿no? A No ver, tiene un nada error que en ver. un allanamiento nocturno puede salir carísimo. Pero es lo mismo que un allanamiento de día. ¿Es lo mismo realmente? Exactamente lo mismo. Hoy en día... Pero la luz no es un elemento yo a las 6 que de la realmente te mañana voy a permite primera luz. moverte mejor. Hoy a las 6 de la mañana a primera luz puedo allanar. Sin ningún problema. Con orden. Siempre con orden. Siempre con orden. La orden, claro, porque eso es Siempre garantía, Siempre es con obviamente. orden. Por eso, Nadie siempre puede con allanar orden. ningún lugar No, sin y una eso orden creo que nadie especial. lo pone Ni de en día, ni de discusión. noche, ni nunca. Lo de la picada. No, claro. A lo que voy. Ah. La noche en sí mismo deja de ser un argumento diferencial de nada. Entonces, ¿qué pasa? Esta prohibición normativa es usada por bandas de narcotráfico para decir, yo me dedico de noche en una casa de familia a toda mi logística de armado de la venta y a cosas de la venta. Cuando Para vienen la de mañana está me todo ocupo de que no limpito. esté nada. Claro. Entonces, terminan utilizando esta prohibición en contra de los investigadores. Entonces, yo digo lo siguiente. Yo no digo que esto sea ni fundamental, ni mágico, ni que nos va a arreglar la vida. Lo que digo es que tenemos una caja de herramientas hoy en la cual podemos agregar una herramienta útil, ¿tá? Gratis. Absolutamente gratis. Acá no hay que poner un peso, no hay que comprar una cámara, un uniforme, pagarle más a nadie. Simplemente hay que sacar una traba normativa para que nuestros investigadores puedan tener más herramientas para combatir un flagelo salvaje como es el narcotráfico. Entonces, hoy, y esto lo digo sin temor a equivocarme, estar en contra de la posibilidad de habilitar allanamientos en la noche con todas las garantías es estar a favor de facilidades para el narcotráfico. No tiene dos lecturas, e incluso para cuestiones de violencia Bueno, si doméstica. no tiene dos lecturas también es debatible, puede haber matices pero- en el medio, ¿no? Es mi opinión al menos. No, está También bien. digo que hay temas de violencia doméstica que también están enganchadas con dificultades por ingresos a viviendas en forma nocturna. Bien, una pregunta que sí va más a la parte jurídica, como abogado. Porque muchas veces se habla de las interpretaciones de las leyes, ¿no? De interpretación del artículo de la Constitución tal. Hoy, ¿realmente requiere una normativa nueva para habilitarse los allanamientos nocturnos o hay que trabajar en la interpretación de lo que ya tenemos? En esto, para entendernos, estuvo a favor Jorge Díaz, estuvo a favor Mujica, en algún punto estuvo pseudo a favor Bonomi. ¿Dónde vino el lío? En el cómo lo hacíamos. Porque esto no es una ley común que uno levante las manos del A medio ver, parlamento y el ahí tema quede ¿cómo se arreglado. dividen las aguas en el cómo? El cómo es un gran tema. A ver. Porque, ¿qué pasa?
Para uno poder cambiar esto, la primera vía que se nos ocurre es reformar la Constitución. ¿Verdad? Con lo que proponía Larrañaga. Reforma, votación popular, Sí. porque ustedes vieron que cambiar la Constitución no es fácil, ni simple, ni rápido. Entonces, se empezaron a proponer alternativas a esto. Una de ellas fue interpretar la Constitución. Como ocurrió, por ejemplo, con las elecciones departamentales que se postergaron. ¿Recuerdan? Que se interpretó de una manera, con una ley votada por una mayoría determinada del Parlamento, que logró postergar algo que estaba previsto en forma constitucional. Una de las alternativas que se maneja para solucionar esto es interpretar desde el Parlamento de qué hablamos cuando hablamos de hogar. Ah, bueno. Ah. Entonces, Pero ¿qué entonces es vamos lo a que la dice sustancia. Heber? ¿Eh? Tocamos directamente la sustancia. Pero no es lo mismo que reformar la Constitución. No, y está decir, claro. ¿sabe qué? Deja de haber una prohibición nocturna de Bien. ningún tipo. Y Que déjame sería lo mejor. preguntar, Sería lo mejor. Sería lo mejor decir, bueno, que la gente vote, que esto se solucione y que por derecha, digamos, deja de haber una prohibición de allanamiento. Porque acá la prohibición se mantiene, pero yo interpreto distinto hogar. Bueno, ahí va. ¿Cómo interpretás hogar, Alfredo? Sí, para mí, yo en ese aspecto coincido con Heber, ¿no? Que una boca de venta de droga no es un hogar, es un negocio. Esto va a dar palillo, ¿no? ¿Y las dos cosas? Pero ¿No es complejo eso? es complejo. Lo que yo no sé si realmente, si es tan viable. ¿No es un hogar, donde vive un señor que puede haber hecho una estafa millonaria? Pero no tenés por qué de noche allanarlo. Sigue siendo un Al delincuente. señor lo podés Sigue siendo un arrestar de día, delincuente. sí. Yo lo que no sé si es Es un viable. hogar Y es, desde la la duda que me perspectiva queda del es, sentido. si después de haber plebiscitado esto y salir negativo, cabe una ley interpretativa. yo me animo a de la decir algo sobre Constitución. Porque eso es una cosa que Cabildo Abierto está planteando, hasta Cabildo Hablemos- Abierto está me parece, planteando. pero más que interesante hablar sobre eso. Y creo que es ahí donde quizá hay un error grande en pararse en ese lugar para negar. La reforma de Jorge Larrañaga constaba de cuatro puntos. ¿tá? Y esos puntos no se podían separar. Yo no podía poner, me gusta la 2, me gusta la 1, voto en contra de las Ahí demás. la de los militares en la calle fue lo que de alguna A lo que, manera... a lo que voy. seguramente Había fracasó. cadena Pero más perpetua, resentida. había cadena perpetua, había guardia militarizada, había otras cosas. Sí. Y yo me siento acá en calidad de vivo ejemplo. Yo estuve en contra de la reforma de Jorge Larrañaga, lo dije acá sentado. Sin embargo, creo que la herramienta allanamiento nocturno es buena. Y si la reforma hubiese tenido solamente el allanamiento nocturno, yo hubiera estado de acuerdo. Y de hecho, los sondeos de opinión con los que hoy contamos están cerca del 80% en materia de simpatía popular a la posibilidad de habilitar el allanamiento nocturno. O sea, que decir que esto fue rechazado en octubre del 2019 No es justo. es no una no media verdad. Claro, ¿verdad? bien. Porque fue rechazado un paquete que tenía cosas mucho más duras que esta. Y de hecho les digo más, en los debates que yo vi y participé vinculados a la reforma, ni siquiera las posiciones más duras del Frente Amplio estaban en contra de la reforma por el allanamiento nocturno. No, Estaban había- en contra por otras cosas. Sí. A mí me Hacían gustaría- roncha, hacían ruido otras, no cosas, necesariamente Me estas. sí. gustaría avanzar un poco hacia el futuro, ¿no? Si usted tuviera que redactar esa ley interpretativa, ¿cuál sería el concepto de Bueno, hogar? yo creo Porque que el tal camino debería ser otro quizá, más que empezar a escribir ya. Yo creo que tendríamos que empezar por el principio. Bueno, ¿estamos todos de acuerdo en que queremos reformar esto de alguna manera de poder habilitar el allanamiento? Hagamos el ejercicio de todos que le- sí. si todos Hagamos el creemos que sí, ejercicio de hagamos que el sí. Bueno, ejercicio de veamos que los sí. caminos. Otros caminos puede ser quizá una ley constitucional que se sanciona y después es refrendada por la ciudadanía en la urna. Es una posibilidad también. Ahora, si la forma condiciona la sanción del proyecto, hace obligatorio conversar. ¿Me explico? Porque lo que me parece ridículo y que o sea, me revienta la vista es que casi todos estemos de acuerdo en que queremos hacer esto, pero como tenemos discrepancias en las formas, esto no se logra. Claro, pero usted como jurista, ¿cómo definiría, por ejemplo, ese concepto? Porque tarde o temprano eso se va a tener que aplicar, se llegue por Bueno, un camino o yo por el he visto otro, algún ¿no? texto por ahí, sé que no hay unanimidad de la gente que se dedica a la parte constitucional en cuanto a lo bueno o malo de interpretar una ley, porque hay que ponerle un coto al concepto de hogar y decir que, bueno, si acá, aparte de vivir en una familia, es un espacio de logística, de distribución y venta de pasta base, deja de ser hogar a los efectos de la prohibición del artículo 11. Claro, pero ahí estaríamos un poco en la línea de lo que hoy Victoria preguntaba. Estaríamos discriminando a determinados delitos y a otros no dentro de ese concepto de hogar. Porque Bueno, si hay que capturar a alguien, no sé, un delito bueno, pero financiero, podríamos tener- ¿la posibilidad es a la noche? Yo creo que, a ver, en cualquier caso,
yo creo que esto debería ser lo más amplio posible, porque en el fondo lo que queremos hacer es eliminar toda la prohibición. ¿Me explico? Claro, porque si no estaríamos Ahora, apuntando solo al tema y narcotráfico, bueno, por mí que bocas sea de mucho venta más de amplio. pasta base, La nada verdad, más. la restricción la hago justamente para tratar de tener la mayor cantidad de voluntades posibles cerca del tema. Cuando uno se pone muy ambicioso a veces, tiende a dinamitar lo que quiere hacer. Ejemplo, Pero en este cuando uno caso, pone ¿qué es más 4 propuestas en ambicioso? lugar de ¿Dejarlo una, abierta o acotarla a un tipo de delito? bueno, si se puede hacer abierta, mucho mejor, porque Es en el más fondo fácil. estamos en contra de la prohibición. ¿Me explico? Ahora, lo que sí tenemos que tener cuidado es que no nos digan que estamos indirectamente reformando la Constitución sin pasar por los canales correspondientes. ¿Me explico? O sea, esto implica seguramente algún tipo de estudio profundo por gente que se dedica al derecho público de forma directa, pero a mí lo que me interesaría saber es que más allá del cómo, si todo el espectro político está de acuerdo en eliminar la prohibición de allanamientos nocturnos. Recordemos que nunca van a ser sin orden Y judicial. bueno, usted Yo mismo podría- citabas, ¿no? Algunos protagonistas de distintos partidos políticos y en distintos roles, además, entre la sociedad, en teoría de Yo acuerdo, creo que ¿no? hoy, perdón, lo último, Sí. creo que podríamos tomar algunos ejemplos de otros intentos de reforma, por ejemplo, y formar algún tipo de comisión que no sea necesariamente de un partido político, como es la comisión hoy de referéndum contra la LUC, que es multisectorial, una comisión de ese estilo de formato que pueda empezar a trabajar esto y de repente pueda reunirse con los partidos políticos, reunirse con actores sociales, reunirse con academia. ¿Un GACH de seguridad? No sé si un GACH, porque no necesariamente es de técnicos. No. Ah, bueno. Puede ser una comisión que sea de La personas, seguridad social que está funcionando. personas interesadas en esto, que hagan el trabajo de repente. Porque acá lo que nos puede dejar sin una buena reforma es partidizarlo y las paternidades, ¿no? Muchos pueden decir que no, por quién lo propone, quién se lleva la cocarda. Acá nos hemos quedado sin buenas leyes y sin buenas reformas, porque, ¿por qué no, lo propone? porque es de él. Yo de él no le voto nada. Pero acaba de curar el cáncer. A mí no me importa, es de él. Entonces, teníamos que lograr sacarle esto, el nombre político, para lograr una buena reforma. Fíjense ustedes que acá cambiar cosas chiquitas da mucho trabajo. Entonces, acá se puede hacer algo puntual, concreto, útil, que quede para la posteridad y para la lucha con el narcotráfico y otros delitos, sin poner un peso. Y lo único que precisa es ponerse de acuerdo, como decía Alfredo hoy hace un rato. O sea, es sentarse y ponerse de acuerdo en la forma, porque yo estoy seguro que en lo que es el fondo del asunto estamos todos de acuerdo. Ale. A mí me parece, bueno, muchas cosas, como es lógico, porque, como dijimos en el arranque, hay necesariamente que hacer miradas nuevas a propósito del cambio de los tiempos, y eso me parece bien. Yo lo manifesté, es un asunto que de pronto puede ser revisto en ese contexto. Aún así, me parece, Andrés, que no es del todo adecuado, hasta por lo que vos dijiste, porque esto no es ni mágico, ni arregla la vida, ni es fundamental. Me parece que no es adecuado decir, bueno, el que esté en contra de esto en realidad le hace un favor al narcotráfico, porque eso dinamita cualquier forma de tener una mirada distinta que se da de bruces con la forma democrática de dialogar sobre las cosas. Si vos no estás de acuerdo es porque estás a favor de los chorros. Bueno, eso no me parece apropiado. Lo que sí me parece que es muy útil es que lo discutamos. Y tal como decís, yo igual pienso que vos, que hay un corte transversal desde la perspectiva estrictamente partidaria y habría que nutrirse de miradas técnicas, de miradas expertas en la materia. Lo que sí me parece a mí no puede de ninguna manera dejarse de tener en cuenta que si se trata de cambiar la Constitución, tiene que ser, tal como la Constitución le dice, consultando al soberano. Ese es un asunto sobre el cual me parece, ahí tendrá que hacer la política, afinar, ponerse todos de acuerdo y pedirle a la ciudadanía, luego de una ley constitucional. Perdón, ¿se acuerdan que hace un año esto estuvo arriba de la mesa o ya nos olvidamos todos? Un año reloj. 16 de Fin de julio, mayo. para ser más precisos. El 16 de julio lanza en el Parlamento el senador Camí, en acuerdo con el ministro Larrañaga, de que se iba a llevar adelante. Y al rato, bueno, se tiró para atrás porque ¿qué pasaba? Era contar, se necesitaban los votos del Frente Amplio, para la ley constitucional, todo eso de la política. Bueno, insistí de nuevo, macho, no sé, buscarle la forma. Lo que no debe ocurrir, desde mi perspectiva, es que gambeteemos la voluntad popular. El ciudadano siempre tiene que decidir si está bien o no cambiar la Constitución. Y si es ese aspecto solo, para no entrar en la confusión, había otros artículos, entonces yo no sabía exactamente, si querés llevar solo ese, llévalo. Pero esto de que nosotros te lo interpretamos en tu nombre, me resulta equivocado,
peligroso y desde el punto de vista republicano, soberbio. A ver, Fernando. Y los valores democráticos y la democracia representativa. No, la Constitución se cambia con el voto de la gente. No, Sí. pero se interpreta, no se cambia, pero se puede interpretar. Es más, se interpretó la ley de caducidad, con la cual seguramente estuviste de acuerdo. Pero Vos, importa. vos del pueblo, vos de ahí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, los pueblos también se equivocan, dijo Vázquez. Pero, bueno, sí, claro. No, yo te pero quería hay que votar. preguntar- La Constitución solo se reforma con el voto popular. Está bien, hoy tenemos un problema de coherencia en el panel bastante importante. ¿Pero por qué? Yo te quería preguntar, porque dijiste dos cosas. Uno, dijiste, esto es gratis, se puede hacer gratis, es una herramienta, que a mí me parece que no es tan gratis, porque el costo puede ser las garantías para los ciudadanos honestos, digamos. Porque eventualmente puede haber errores, que me parece que esto mueve un poco esa... También estoy de acuerdo con algo que dijiste, que seguramente todos están de acuerdo en combatir el microtráfico, el narcotráfico y tratar de mantenerlo. Creo que también en eso hay acuerdo. Lo que no me parece que se esté buscando son las garantías. Me parece que se actúa mucho por miedo entre quienes se oponen. Dice, bueno, no, pero yo libero esto y de noche me pueden entrar las tropas a mi casa, me pueden venir, puede haber un error de la policía y se equivocaron de casa, que no sería la primera vez, alguna vez ya se equivocaron de casa. Entonces, se puede generar eso. ¿Cómo se podría trabajar por el lado de la...? Porque yo me imagino también cuando se decía, bueno, limitar el concepto del sagrado inviolable, ¿no? Es decir, por ejemplo, una casa donde vive una mujer que en su domicilio presta servicios sexuales, recibe hombre y es un negocio, igual que el otro. Decir, bueno, es un negocio el del narcotráfico, el de la mujer también es un negocio. No es delito. No es delito. No es delito, pero eventualmente esa Estás mujer... incluyendo algo moral. Poné otra otro cosa, ¿no? ejemplo, ¿no? Poné un financista. Uy, que bueno, acaba no se de- puede de poner a las participar. mujeres de ejemplo, nunca. No, pero digo- Bueno, Una pero riña de gallo. El fanatismo del feminismo a veces No estás cansa un hablando poco. de un delito. Distorsiona un Puede poco. ser un hombre también que presta Sí, servicios. puede ser No un estás hombre hablando de prestando un... delito. Bueno, puede ser un hombre, sí. Tenés que poner como ejemplo- Bueno, no era Verónica, no seas mala. Bueno, está bien. porque si no, Bueno, no pongo hay un hombre, allanamiento, perdóname, no hay un allanamiento. muchacho que presta servicios sexuales. No hay allanamiento. Al cual va la señora. No, pero volvemos al punto. El Tampoco delito es hay prestar delito, delitos, Fernando, prestar tampoco. No hay servicio delito. sexual no es delito. No hay delito, pero a lo que quiero ir, pero también hay un negocio. Eventualmente no hay delito, pero hay un negocio en la casa. tenés que reformar el No Código es un Penal. hogar, no es un hogar porque es un negocio. La precisión del término. Un prestamista, ponele. Claro. Lo que quieras, ponle el usurero. ejemplo que quieras. Está por fugar, Tampoco tal- No, estaba Me parece también, que la- lo estaba abandonar el diciendo y... país. Ay, Dios. En vez dejan ir al punto. Un Porque... fundidor de bancos. Ahí va, fundidor de bancos, un estafador. Familias Claro. enteras. Un estafador. Yo quiero seguir con mi Dueño de ejemplo, que a mí Ucam. mi ejemplo me gusta y me parece bastante gráfico, no me parece ofensivo Bueno, para nadie. déjenlo seguir con su Existe ejemplo. real. No es delito. Existe Déjalo, real, pero déjalo, no es delito. déjalo. No estoy hablando de un delito, estoy hablando de un negocio, no de un delito. Ah, bueno, Se dice es un negocio. No es un delito, es un negocio. Un negocio transforma eso. Sigue siendo un hogar, aunque funcione un negocio. Me parece que son precisiones No importa si no que lo vas a hacer. habría que darle, que tendrían que darnos garantías. Está, pero Seguridad. Vos tenés un kiosco y vivís en la parte de arriba del Seguridad. edificio y es un hogar también. Seguridad para que el miedo... Ha primado hoy el concepto de hogar cuando conviven otras funciones. ¿Me explico? Aunque O sea negocio, no. Si yo en el mismo lugar donde duermo y está mi familia y vivimos, también hago otras cosas tipo negocio, ha primado que se impone el concepto de hogar, por lo menos en cuanto a la prohibición. Está, ahí tenés actual. respuesta a lo que Pero planteás. doctor, no, la pregunta, lo que planteo, ahora, sacá el el ejemplo porque empírico. distorsionó la Sí. cosa. Dios mío. Al punto, El Margarita. concepto, sí, pero ya lo fui al punto. Pasa que Verónica me sacó del eje. Sí, siempre soy para yo, variar. Siempre es Verónica. Por Dios. Pero si ya fue el Pero punto que no te responde. distraigas, No, Marguerite, pero- seguí. No, Vos el mirá, punto vos es, mirá, así, mirando- se puede mirando- dar garantía a la mayoría de la población, se puede buscar un mecanismo que dé garantía que el sagrado que el hogar va a seguir siendo básicamente un sagrado inviolable. ¿Pueden darse esas garantías o no? Te digo una cosa a mí, el tema que menos me preocupa en esto, y me hago cargo de las palabras, es el que puede hacer o representar el impacto en las garantías. Este no es un tema de garantías, ¿tá? Porque a mí me da tranquilidad, o bueno, al sistema democrático uruguayo le da tranquilidad y le da garantías que haya un juez de la República detrás. A mí esta discusión... Pero ¿cuál es el argumento de quienes se oponen? A mí Que lo me- debes haber recibido. No, hay algunos argumentos de garantías. Yo no los... A ver, primero, no ha recibido grandes oposiciones, primero que nada. Segundo, incluso dentro del Frente Amplio ha habido
pocas voces que se han metido en este ruido. El resto no dice nada y se guarda, ¿no? Porque no quiere jugarse ni para un lado ni para otro. Los que han hablado, que quizás son alas un poco más radicales, han dicho que puede haber un tema de garantías. Y a mí, francamente, me rompe los ojos. Porque decir que a esto, levantar una prohibición nocturna de hace 2 o 3 siglos, en algún punto puede llegar a generar un problema de garantías, es decirle a los jueces de la República que no dan garantías cuando decretan un allanamiento, cuando es el lugar a un allanamiento. Hoy, para pedir un allanamiento, un fiscal tiene que argumentar el pedido de allanamiento y convencer a un juez Es para no que creer se en, lo en el dé. criterio de la justicia o no creer en la capacidad de la fuerza Pública. de pública, sí, para realizarlo correctamente. ¿Es eso? Bueno, pero si uno no cree en la capacidad de la fuerza pública para hacer un Que tampoco allanamiento, se puede hacer de día. Ni de día, ni de tarde, ni de mañana, ni nunca. Estamos cuestionando cosas de fondo que hacen al funcionamiento democrático de la República. O sea, es grueso sostener que allanar de noche no da garantías. O sea, me parece algo realmente hasta ofensivo para buena parte de la gente que se dedica a darnos garantías, como son los jueces. Entonces, yo creo que por ahí no tenemos un lío. O sea, hasta el momento, entonces, de noche la garantía la tiene más bien el delincuente. Bueno, a ver, es una lectura. O eso es tan extremista como plantearse. Obviamente, los fiscales de drogas lo dicen todo el tiempo. Esta prohibición es utilizada por grupos criminales organizados. O sea, operan en lugares donde está prohibido entrar en los tiempos en que está prohibido entrar. Entonces, ¿por qué le vamos a dar semejante hándicap normativo a personas que lo usan para poder cometer un delito? Y yo entiendo que puedan decir, bueno, pero hasta ahora funcionamos con esto. Sí, yo qué sé, la vida en sociedad funcionaba sin luz eléctrica en una época. Sin embargo, si yo en mi casa puedo tener luz eléctrica, tengo. ¿Viviría sin? Y sí, podría vivir, pero voy a vivir mucho mejor con más herramientas que me permitan hacer lo mismo más rápido, más eficiente y de mejor manera. Ahora, lo que sí es cierto es que esta administración ha logrado en el combate al narcotráfico y concretamente en el cierre de bocas de venta de pasta base resultados muy positivos respecto a los anteriores sin esto. Y sin embargo, ellos mismos que han logrado buenos resultados con esto, sostienen que si tuviesen esta herramienta lograrían incluso hasta mejores resultados. Y te digo más, aunque me dijeran a mí hoy que nada me garantiza mejores resultados, porque no lo hace, ¿qué necesidad tengo yo de amputarme una herramienta? Es como que diga, y bueno, si yo tuviera, no sé, un dedo menos, capaz que vivo igual, entonces, bueno, ¿sabe qué? Me lo voy a cortar porque de última no lo preciso. O sea, es medio... El sindicato no lo policial entiendo. está de acuerdo porque también se ha dicho, por ejemplo, Paternain, que ha estado en contra del allanamiento nocturno, que esto también es falta de garantías para la propia policía, Pero si lo que pide el pone aún sindicato. más en riesgo la policía. El ¿Me sindicato lo lo que puede ha contestar dicho... a la vuelta? ¿Podemos Lo dar dejamos, respuesta a la vuelta? Tenemos una pausita. Ya venimos, ya venimos. En pleno suspenso.